Estamos en Radio RD 99.1 y además nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar vía online en www.radiord.com.ar. Como te había anticipado, como te había contado, característica, por ahí más, con Cecilia siempre preguntándonos y queriendo saber un poco más, y siempre llamamos a gente para hacer notas, para aprender, ¿por qué no? Y en esta oportunidad estamos en comunicación con Ricardo Couchot, que es integrante de la Bolsa de Valores de Comercio de Entre Ríos. ¿Cómo te va, Ricardo? Fabio Rodríguez te habla, ¿cómo estás? Hola, Fabio, muy buenas tardes. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Un gusto. Bueno, no sé si estabas escuchando, siempre con mi compañera Cecilia, queriendo saber un poquito más, y así como queremos saber nosotros, también de paso a nuestros oyentes, para que aprendan, por ejemplo, la Bolsa de Valores, ¿qué significa? ¿Qué es, Ricardo? Una bolsa de valores en realidad es un ámbito donde se encuentran los intereses de inversores básicamente con tomadores de fondos, ¿sí? Permite canalizar ahorro de la población en general para permitir financiamiento de empresas, para afrontar su negocio en general o proyectos en particular, digamos. Claro. Nosotros, no sé, ¿cómo sería, por ejemplo, para una persona poder integrar o ser parte de la Bolsa de Valores? Es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo, digamos, es un trámite simple. Requerimos una documentación básica para constatar solamente la identidad de la persona, su situación fiscal y demás. Sí. Es un trámite que se hace en el día, ¿sí? Es accesible, no es nada complicado, y a partir del momento que se abre la cuenta, esa persona está lista para operar con nosotros, digamos. Para eso es necesario, por ejemplo, una persona tiene que tener bienes económicos o bienes materiales, por decir de alguna manera, ¿se puede decir de esa manera? Sí, como justificación, digamos, en realidad nosotros lo que necesitamos es saber que los fondos tienen un origen lícito, ese es el único límite, digamos, no es nada complicado, por eso te digo, tranquilamente puede ser de ahorro personal, del trabajo de cada uno, sí, o de cualquier plazo fijo que una persona tenga, o cualquier origen, siempre que sea lícito, no es ningún limitante. Claro, bien. O sea, ¿la Bolsa de Valores trabaja con la Bolsa de Buenos Aires, que pertenece a la República Argentina? Exactamente. Nosotros, en general, Entre Ríos Valores, sí, nosotros somos Entre Ríos Valores, es una sociedad de bolsa. Perdón, Entre Ríos Valores, así se llama. Bien. Entre Ríos Valores, sociedad de bolsa. Nosotros estamos adheridos al mercado de valores del litoral, sí, y eso nos habilita a nosotros a operar. Nosotros operamos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, efectivamente. Realizamos operaciones con cualquier otra sociedad de bolsa que opere en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bien, vamos bien. Hablando un poco, pensando un poco en la actualidad del país, ¿cómo está la situación para invertir, para hacer negocios? Bueno, se habla de crisis, es un momento un poco complicado, yo no sé si hablaría de crisis, pero por ahí una ralentización en el nivel de actividad. Esto no necesariamente desemboca en una crisis, y muchas veces esta serie de cosas generan oportunidades, ¿sí? Esto ¿qué quiero decir con esto? Por ahí son oportunidades para comprar instrumentos que en un contexto más normal estarían mucho más caros, digamos, ¿sí? Claro. De todos modos, siempre hay instrumentos más conservadores, que no dependen tanto de la evolución del mercado en cuanto a precios, sino que hay instrumentos que son a tasa fija, digamos, muy similar a lo que sería un plazo fijo. Eso no implica ningún riesgo para el inversor, y tiene una rentabilidad por ahí un poquito más interesante del plazo fijo. De todos modos, todo esto depende del tipo de persona que venga a invertir, digamos. Nosotros para cada persona que viene armamos un perfil, ¿sí? Ese perfil de inversor implica que puede tener esa persona una mayor o menor aversión al riesgo, es decir, que le puede molestar mucho tomar riesgo, para esa persona se arma algo muy conservador, o que es una persona que puede soportar un poco más de riesgo y ya se va armando alguna alternativa que incluya más bien acciones o demás, todo lo que puede variar más, digamos, en su precio. Claro. O sea, y en relación a la economía del país,
¿qué es lo que por ahí, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más conviene hacer, por ejemplo? Bueno, de nuevo, todo depende de las expectativas de cada uno y del tipo de inversor que es. Hay gente que viene directamente, por ejemplo, interesada en comprar bonos en dólares, ¿sí? Estos bonos pagan su renta y amortización, es decir, que devuelven lo que uno invierte en dólar billete, ¿sí? Estos bonos tienen un precio alto, ¿sí? Que es un precio que implica que este comprador está dispuesto a pagar por hacerse de esos dólares un precio bastante alto. Exactamente. Por ahí eso se relaciona con las dificultades que tiene la mayoría de la gente para acceder al mercado cambiario formal. Pero esas son alternativas. Después hay distintos títulos públicos emitidos por el Estado Nacional que pagan de distintas maneras y por ahí permiten acercarse un poco, inclusive algunos superar lo que es la inflación, digamos. Claro. Son títulos a más largo plazo, por eso por ahí la gente es un poco reticente, ¿sí? En Argentina el largo plazo por ahí se hace medio complicado. Por ahí puede ser también, Ricardo, porque por mi poco conocimiento, ¿no? Desde ahí lo veo yo. Ha pasado tantas cosas en este país en relación a la gente que ha estado en el poder, en el gobierno. En cuanto a lo económico, llámese corralito en alguna oportunidad y esas cosas, es como que la gente por ahí tiene esa especie de, un poco de temor, por llamarlo de alguna manera, a las cosas a largo plazo, ¿no? ¿Puede ser por ese lado? Sí, seguramente es una cuestión de confianza por la mala experiencia que hemos tenido los argentinos en general, ¿sí? Sí. De todos modos, cabe remarcar que de 2005... que fue el default de títulos públicos argentinos a la fecha, se ha cumplido con todas las obligaciones del Estado en cuanto a pagos de títulos públicos se refiere, digamos. Bien. Sí. Como decías vos, alguna vez escuché a alguien que decía, hasta en las crisis siempre se puede hacer negocios. Y por ahí, eso es lo que tiene de bueno ser socio o poder consultarles a ustedes, Ricardo, como para poder hacer algún tipo de negocios, más que negocios, inversiones. Así que, bueno, a mí me parece sumamente interesante todo el tema y bueno, y es claro, nosotros por ahí, desde aquí la radio, podemos hacer una cosa general, ¿no? Como vos decís, es más puntual el tema, sabiendo los bienes que uno tiene y haciendo, como vos decís, una historia de cada uno, ¿no? Sí, lo que tiene, digamos, uno para invertir, digamos. Por supuesto, por supuesto. Nosotros nos adaptamos a cada inversor particular. Claro. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de hacer, es lo que el servicio que nosotros brindamos es de proximidad, digamos. Nos aproximamos al cliente y en virtud de sus necesidades vamos generando un perfil suyo y buscamos los negocios que se adecúen a ese perfil, digamos. Claro, ¿y hay alguna especie de seguro o cómo se maneja la historia? Por ejemplo, voy yo y te digo, Ricardo, mira, tengo un campo y quiero invertir en ese campo, quiero venderlo y además con esa plata ir invirtiéndolo. ¿Hay alguna especie de seguro o algo así, de algún tipo de riesgo? No, nosotros no manejamos ese tipo de activos, digamos. Nosotros solamente trabajamos con activos líquidos que se negocian en la bolsa de comercio. Bien, ¿sí? Perfecto. Estos son títulos públicos, ¿sí? Otros instrumentos públicos e instrumentos privados como son las acciones, pero acciones de empresas con cotización pública, claro. ¿Sí? No acciones de empresas cerradas, bien, digamos, perfecto. Que son sociedades anónimas, pero cerradas. Ese tipo de acciones no las negociamos. Ricardo, ¿cuánto tiempo lleva la bolsa acá en nuestra ciudad? Y Entre Ríos Valores como tal está desde 2003. Ajá, ¿sí? A partir de ese momento estamos operando en el mercado de valores del litoral. Bien. ¿Y mucha gente, muchos clientes se tienen? Tenemos una cantidad de comitentes, sí, bastante interesante. De todos modos, por ahí creemos nosotros que falta un poco de educación financiera. También por ahí la culpa es un poco nuestra, ¿no es cierto? Que la gente conozca, ¿sí? Los instrumentos, porque por ahí
la gente en general tiende a ver a la bolsa como una timba, ¿sí? O como algo que no está al alcance de un inversor pequeño, digamos, claro, ¿sí? claro. Y esto de hecho no es así, más bien todo lo contrario, brinda a un inversor pequeño distintas alternativas, digamos. Bueno, nosotros se nos ocurrió hacerle la nota para saber justamente, porque considero que por ahí hay mucho desconocimiento con respecto al tema, Ricardo, y por ahí me gustaría charlar con vos y quizás una nueva comunicación más adelante, como para que la gente vaya conociendo más en detalle, para difundir de paso lo que es Entre Ríos Valores. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y nos mantenemos en contacto. Bueno, muy bien, muchas gracias Hasta a luego. ustedes. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Ricardo Couchot de la Bolsa de Valores de Entre Ríos. Entre Ríos Valores, más precisamente, esta empresa que te ayuda a invertir y bueno, y ver qué podés hacer por ahí si tenés una monedita, qué haces, Así que, bueno, queríamos saber y que vos, que estás escuchando del otro lado, también veas de qué se trata.